cuáles sean nuestros deseos. Y el segundo motivo por el cual no es una medicina es la dosis. A ver, en el dial que les he estado pasando antes, que les he pasado antes, hay marcadas las unidades de insulina que los diabéticos nos tenemos que inyectar cada vez que nos inyectamos insulina. Nosotros, el sistema que utilizamos es el de unidades internacionales, y cuando hablamos con nuestro médico o con amigos o con otro diabético decimos ¿cuántas unidades te has inyectado? 1, 3, 4, 5, las que sean, ¿no? Yo no lo había hecho nunca, y para preparar esta charla me he molestado en saber cuántas moléculas de insulina hay en una unidad de insulina. Y resulta que hay 3,6 por 10 a la 15 moléculas de insulina. 3,6 por 10 a la 15, claro, es un número. Nuestro cerebro no está acostumbrado a procesar estos números tan enormes. Para ayudarles, les voy a decir que este número, imagínense que esto es un número de moléculas de insulina enorme. Imagínense que por cada molécula les dieran un euro. Imagínenselo. Por cada molécula les dan un euro. Entonces, han transformado este número de moléculas de insulina en una pequeña fortuna. Si ahora yo les preguntara, ¿durante cuánto tiempo pueden estar gastando 1 millón de euros por segundo gracias a esa fortuna? ¿Ustedes qué me dirían? Imagínenselo, cada segundo 1 millón de euros. 1 millón de euros, 1 millón de euros, 1 millón de euros, porque han traducido esta cantidad de moléculas de insulina en euros. Cada molécula, 1 euro. Con lo cual han reunido 3,6 por 10 a la 15 euros. ¿Saben ustedes cuánto tiempo podrían estar gastando 1 millón de euros cada segundo? Más de 100 años. Esto es más de 100 años. Imagínense todos los segundos, no ya en 100 años, todos los segundos que hay en esta charla, ¿vale? A lo largo de esta charla. Pues imagínense que durante todos los segundos de más de 100 años, 110 años o así salía, imagínense que pueden estar gastando 1 millón de euros cada segundo. Pues ese es el número de moléculas de insulina que hay en una unidad de insulina. Ese inyector que les he pasado antes, sí, este que está como un espectador más, que está aquí en esta silla, tiene aproximadamente 300 unidades de insulina. ¿De acuerdo? Para que se hagan una idea de los números tan enormes de los que estamos hablando. Bueno, pues lo que les iba a explicar. ¿Por qué la dosis es importante? Fíjense que si yo un día necesito inyectarme una unidad de insulina, me inyectaré esta cantidad de moléculas de insulina. Si me inyectara 10 veces más, ustedes dicen, hombre, 10 veces más, ¿qué enormidad? Pues es 10 veces más. Bueno, es que 10 veces más es pasar de aquí a pasar de aquí, a pasar a este número. Como pueden observar, los números no son muy diferentes. Hay un único cero de diferencia. Hay un único cero de diferencia. De hecho, los números son muy parecidos. Para distinguirlos, tendríamos que contar ceros, porque yo así a primera vista tampoco son muy parecidos. Bueno, pues por muy parecidos que sean, es la diferencia entre la vida y la muerte. Si yo necesito una unidad y me inyecto 10, muero. Bueno, no sé si moriría, pero no voy a hacer experimentos. Y por eso precisamente no acudo a estos charlatanes, porque no quiero hacer experimentos. Esto es una parte de la respuesta que tenía que dar esta noche, porque no acudo a las personas que venden curas para la diabetes. Pues en este dibujito tienen parte de la respuesta. La dosis es importante. Yo cuando me inyecto insulina, como cualquier enfermo crónico, tengo que saber lo que me estoy inyectando. No es una cuestión sin importancia. No es una cuestión de decir, bueno, más o menos. No, el más o menos no vale en la naturaleza. Todas las palabras van a ser leídas y el cuerpo va a actuar en consecuencia. Y si hay un cero más, la consecuencia puede ser muy grave. ¿Cuánto principio activo estoy tomando yo si me tomo una infusión de stevia? No lo sé. Nadie me lo puede decir. Nadie me lo puede decir. En una planta que ha crecido en un invernadero, y ya no les digo en medio de un bosque, no sabemos cuánto principio hay. Bueno, no sabemos, podríamos averiguarlo. Podríamos coger la planta,
y pasarla por unos aparatos de análisis y ver cuánto principio activo hay. Pero claro, si no hacemos eso, pues no lo sabemos. Y que yo sepa, los vendedores de stevia no lo hacen eso. Entonces, claro, es como una especie de juego de la ruleta rusa salvando a las distancias. Pero para que se hagan una idea es, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿vale? Quedaba la otra cuestión. ¿Hay principio activo? Porque yo les he dicho antes, vamos a suponer que haya principio activo, pero ¿lo hay? O sea, si hay principio activo, yo no me la voy a tomar porque no sé la cantidad que me estoy tomando. Pero es que hay principio activo, pues que se sepa, no. Que se sepa, no. ¿Podría haberlo? Quizás sí. Pero yo todos los estudios que he revisado, ninguno de ellos me ha convencido de que haya principio activo. En algunos estudios es cierto que detectan cierto efecto hipoglucemiante, es verdad. Pero eso, primero, no significa que lo haya, porque también hay otros estudios que no detectan ningún efecto, y es un efecto muy pequeñito. O sea, yo los estudios que he visto en los que se detecta cierto efecto hipoglucemiante es un efecto bastante ridículo y bastante fluctuante de paciente a paciente. Entonces, claro, no es ni mucho menos, vamos, convincente. ¿De acuerdo? Yo, aparte de esta charla, escribí un artículo en el que estuve revisando un montón de estudios. Está publicado en esta web, ese día que todo cambió. El artículo que escribí se titula Superman se cepilla los dientes y es un artículo donde hablo extensamente sobre el tema de la stevia y pongo los estudios que revisé. Si alguien estuviera interesado, pues lo puede consultar por sí mismo, ¿eh? El resumen de todo esto es que los estudios que yo vi, cuanto mejor estaba hecho el estudio, menos efecto hipoglucemiante detectaba. El estudio al que se agarran los vendedores de stevia, es un estudio que hizo Ángela Pallarés, de la Universidad Ramon Llull, me parece, bueno, ahora lo veremos, en el que, según ella, demostraba que la stevia se podía usar como tratamiento para los diabéticos de tipo 2. Entonces, este estudio se dedican a pasearlo en todas las ferias naturistas en las que tienen oportunidad para justificar la venta de stevia como tratamiento para la diabetes. Este estudio yo lo leí. Es este de aquí. Ángela Pallarés, Ángela Pallarés y otros autores. Es un estudio que se hizo en Marruecos y yo lo leí entero y a mí lo que me sorprendió más es que, bueno, había un grupo de control, dividieron al grupo de diabéticos con los que querían experimentar, el grupo de diabéticos seleccionado para llevar a cabo el experimento, fue dividido en dos, a uno de ellos se le administró stevia y al otro se le administró una sustancia control para comparar, ¿de acuerdo? Les pusieron stevia en el té. En ayunas les dieron té, ya saben ustedes que en Marruecos el té con azúcar es una bebida muy habitual, es una bebida diaria. Y además le ponen mucho azúcar porque cada vez que voy a un restaurante marroquí yo tengo que avisar, por favor, no me pongáis azúcar en el té. Y entonces es una bebida muy frecuente. Y al grupo de diabéticos, como les digo, los dividieron en dos, a uno les dieron té con stevia y al otro grupo, para comparar, le dieron té con una sustancia, claro, la stevia es una planta que es un edulcorante natural. Esto no tiene ningún misterio, es parecido, en este sentido es parecido al regaliz. Es una sustancia que edulcora aquello en lo que se disuelva. Bueno, pues claro, las personas que tomaron stevia, que tomaron té edulcorado con stevia, lo notaron dulce. Para que los diabéticos del otro grupo también lo notaran dulce, tenían que darles algo que no fuera stevia, pero que también edulcorara el té, para que no dijeran, hey, este té tiene un sabor diferente
y se descubriera que era el grupo que no estaba tomando stevia. Lo normal, desde mi punto de vista, es que les hubieran dado el té con algún edulcorante que no suba el azúcar, porque de esta manera podrían haber comparado bien con stevia. La stevia es la propiedad que tiene a nivel de endulzar el té o lo que sea, es que no sube el azúcar. Esto sí que es cierto, tiene una sustancia, entre todas las sustancias que tiene una sustancia que endulza el té, endulza el café, pero no sube el azúcar. Y entonces la otra sustancia, el kit de la cuestión estaba en que la otra sustancia también endulzara, pero sin subir el azúcar. Eso hubiera sido lo normal. ¿Qué hizo el grupo de investigación de Ángela Pallarés? Les dieron té con azúcar. Y compararon. Eso, a ver, lo digo así de sopetón porque a mí me dejó en estado de shock. Yo pensé, no lo entiendo, sinceramente. ¿Cómo pueden comparar un grupo de diabéticos que ha tomado un edulcorante que no sube el azúcar con un grupo de diabéticos que ha tomado un edulcorante que sí sube el azúcar, como es el azúcar normal y corriente? No hace falta que me crean a mí. Esto está publicado y está escrito. ¿Por qué utilizaron el azúcar normal? Porque el uso de edulcorantes artificiales hubiera sido considerado, ¿cómo lo decían?, poco seguro. El comité ético consideró que era más seguro darles azúcar a los diabéticos. Yo esto lo comenté con mi médico, o sea, yo pensé, a ver, vamos a ver, yo no soy médico, puede que haya algún detalle que se me escape. Y lo comenté con mi médico, y mi médico puso la misma cara de asombro que yo. Yo escribí, claro, evidentemente, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues aquí esto está sacado del artículo de Pallarés, o sea, para que vean que no tengo ningún problema en enseñarles este artículo. Es el mismo artículo del que habla el señor este que vende la stevia, Es el mismo artículo en el que se basa todas las personas que venden stevia como tratamiento para la diabetes. No tengo ningún problema en enseñarlo. ¿Qué descubrieron? Que los diabéticos que habían tomado el té con stevia, fíjense, en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical el nivel de azúcar en la sangre. El nivel de azúcar en la sangre de los diabéticos que habían tomado el té con azúcar, sorpresa, el azúcar en sangre sube. Los que lo habían tomado con stevia, baja. Hay que decir que estas personas diabéticas que estaban tomando el té estaban en ayunas. Entonces esta bajada de azúcar puede que sea debido al ayuno. Fíjense que no tiene ningún reparo. Esto no el sugar no lo he puesto yo. Lo que he puesto yo ha sido la línea roja, para que quede bien claro que ellos mismos dicen que les dieron azúcar al grupo de control. Yo, sinceramente, me quedé tan sorprendido que escribí a la doctora Pallarés. Aquí tienen los correos electrónicos. Yo le pregunté a la doctora Pallarés, aquí lo tienen. He leído su artículo, soy diabético y estoy interesado en el tema, es cierto, por lo que me gustaría saber si ha publicado algún artículo sobre la stevia en el que el grupo de control no tomara azúcar. Ella me dijo que no. Que el grupo de control, aquí lo tienen ustedes, presentaba los resultados en las curvas de glicemia no eran adecuadas entre el grupo que no tomaba azúcar. No continuamos con este grupo de control ya que no hubiera sido correcto. Yo deduzco que, claro, porque yo pensé, a lo mejor cuando los vendedores de stevia hablan de vender la stevia como medicina, están hablando de otros artículos diferentes a los que yo he leído. A lo mejor esta señora ha hecho experimentos con un grupo de control en el que ha dado una sustancia edulcorante que no subiera el azúcar. Ella misma me dijo que no, según ella misma me dijo, que no habían utilizado otros grupos de control diferentes. O sea, no habían repetido el experimento con un grupo de control que no tomara azúcar. Conclusión, no quiero aburrirles más con este tema. Yo creo que lo único que demuestra el artículo de la doctora Pallarés, por cierto, es doctora en antropología, o sea, no es doctora en medicina. Es un pequeño detalle que quería dejar claro también. Lo único que demuestra el artículo de la doctora Pallarés es que a los diabéticos nos sube el azúcar, más de lo normal,
cuando tomamos azúcar. Es decir, nos sube la... En esta charla no estoy siendo muy riguroso con el lenguaje. Lo único que demuestra el artículo de la doctora Pallarés es que a los diabéticos nos sube la glucemia cuando tomamos azúcar, nos sube la glucemia más de lo normal. Es lo único que demuestra. Cosa que ya sabíamos. Esto es una charla, no sé cómo vamos de tiempo. Un poquito pillados, pero... Pues un poquito pillados, como de costumbre. Bueno, pues es una charla rápida. Yo, si alguien quiere más detalles, que se ponga en contacto conmigo y yo se los daré. El MMS. El MMS es otra sustancia milagro. Yo, lo que me gustaría decir sobre esta sustancia, me gustaría explicarles qué es. Es una disolución de clorito sódico al 28%, según lo venden. Es una barbaridad esto. El MMS es una sustancia, el clorito de sodio es de la misma familia que la lejía que utilizamos nosotros en casa. La lejía que se utiliza en casa es hipoclorito de sodio al 5%, el MMS es clorito de sodio al 28%. Cuando a los que usan MMS les dices que es lejía, ellos te dicen, no es lejía, eso es una barbaridad, no sabes nada. Pero es un tipo de lejía, esa es la realidad. Y se utiliza en la industria para blanquear papel y también como desinfectante para piscinas. Es un potentísimo desinfectante. Ha habido gente que a mí me ha dicho que se ha curado heridas con MMS. Y yo les digo, bueno, no me extraña, es que es como si te echaras lejía en la herida. Pues claro, desinfecta. Pero imagínense lo que puede hacer esto si te lo tragas. Es muy peligroso. De hecho, es tan peligroso, como vamos pillados con el tiempo, voy a ir a lo esencial. Es tan peligroso, recordemos que nos decían cuando éramos niños. Cuando nuestras madres, a mí en el colegio me lo dijeron de niño. No mezcléis lejía con salfumán. ¿Se acuerdan? No mezclen lejía con salfumán. ¿Qué hay que hacer cuando se toma MMS? Mezclar lejía con salfumán. Tal cual. Y les aseguro que no los estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque la lejía es el MMS, ellos dirán, no, qué barbaridad, no es lejía, pero es de la misma, es un tipo de lejía. Y el salfumán es ácido clorhídrico. El salfumán es ácido clorhídrico. Y ellos mismos, los que toman MMS, dicen, hay que mezclar el clorito de sodio con ácido cítrico. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues mezclar lejía con ácido. Lo que nos han dicho toda la vida que no había que hacer. ¿Por qué? Porque al hacer esta mezcla se genera un gas extremadamente tóxico. Y ese gas es tan tóxico que, de hecho, es verdad, yo creo que el nombre es muy adecuado en este caso. Solución mineral milagrosa. Lo milagroso es que no muera más gente, porque es un gas extremadamente tóxico. Yo he hecho los cálculos de lo que supone mezclar unas gotitas de esta disolución de clorito de sodio y me salen unos números que yo ayer, cuando los estaba haciendo, no me los creía y los consulté con José Blanca, otro habitual de estas charlas, y él tampoco se los creía. O sea, nos quedamos los dos como una especie de estado de shock. Yo creo que lo que salva a la gente que toma MMS es el hecho de que los padrinos de esta sustancia curado todo dicen que hay que esperar un momento, bueno, primero que lo mezclan con agua, y entonces eso ya lo diluye. Y luego además esperan como medio minuto o un minuto antes de tomárselo. Y eso pues diluye un poco el gas. Y yo creo que gracias a eso pues se salva bastante más gente de consecuencias muy graves, ¿no? Aún así hay mucha gente que informa de diarreas y vómitos. Ellos dicen que su cuerpo se está purificando. Es mentira. Las diarreas y los vómitos son una reacción del organismo ante un envenenamiento. Las diarreas y los vómitos se producen debido a un envenenamiento. Es porque se están envenenando. En fin, aquí yo creo que lo único que puedo añadir es que si alguien quiere más detalles, que contacte conmigo, por favor. Para acabar ya, el Reiki es otra técnica que nos aseguran que puede sanar enfermedades simplemente curando nuestro campo de energía, nuestro cuerpo espiritual. No se basa en ninguna idea científica,
se basa únicamente en la percepción de las personas que se hacen llamar terapeutas. La percepción humana es muy poco fiable. Lo que uno pueda percibir para sí mismo puede ser muy importante, pero puede que no tenga nada que ver con la realidad. La realidad es que, el Reiki se basa en ideas muy antiguas de energía vital que hoy en día están totalmente desfasadas. Tiene lógica que hubiera estas ideas porque antiguamente la gente no sabía cuál era la diferencia entre materia inerte y materia viva. Se preguntaban, ¿cómo es posible que alguna materia esté en movimiento y otra materia esté quieta? Y lo atribuían a una energía que animaba a la materia viva, y que esta energía, cuando se iba de la materia viva, pues la materia viva quedaba muerta, quedaba inerte. Esto es totalmente una idea antigua, no tiene nada que ver con la realidad, por lo que sabemos hoy a nivel científico. Pongo la imagen de Santiago Ramón y Cajal porque en la serie que hicieron hace años de Adolfo Marsillac discutían sobre este tema y Ramón y Cajal descartó esta idea. La discutieron su padre, discutieron sus colegas y al final aquí acabó descartándola. Bueno, para ir a lo importante les diré que en 1998 se publicó un artículo cuya autora era una niña en el que se desmontaba la idea del Reiki. Esta niña había intentado ver si los que decían ser terapeutas, que según ellos eran capaces de detectar una energía que rodeaba al cuerpo humano, la energía vital humana, pues esta niña ideó un experimento para comprobar si esto era cierto. El supuesto terapeuta estaba oculto con un cartón para que no pudiera ver sobre cuál de sus manos el paciente situaba su mano, ¿no? Esta niña comprobó que estos supuestos terapeutas no eran capaces de adivinar sobre qué mano situaba ella su mano. O sea, es decir, estos supuestos terapeutas no eran capaces de detectar este campo de energía que según ellos rodea el cuerpo humano. Evidentemente, ellos dirán que estos terapeutas no eran buenos, que en realidad el experimento no estaba bien hecho y que el Reiki ha demostrado su eficacia en muchísimos experimentos y que se publican artículos demostrando su eficacia. Yo he visitado la página web de la Federación Española de Reiki y ponen artículos de estos, son de la misma calidad que los de Pallarés. Tengo que resumir y el mejor resumen que hay es esto. Este señor es el presidente de la Asociación de la Federación de Reiki Española y dice cosas como la que pueden leer ustedes en la pantalla. La diabetes indica un deseo de ser amado combinado con una inhabilidad para dejarse amar. Esto es tremendamente injusto. Este tipo de frases lo único que buscan es ejercer un poder sobre el enfermo y yo esta noche me gustaría que esta charla fuera una invitación a que todos los enfermos en general y a todas las personas en general, me gustaría que fuera una invitación a la libertad, a quitarnos de encima a todas estas personas que con su hipnótica palabrería pretenden ejercer sobre nosotros algún tipo de poder, algún tipo de influencia. Este tipo de afirmaciones no están basadas en nada científico, por mucho que acudan ellos a la física cuántica, por mucho que la utilicen como si fueran un comodín. La física cuántica no dice nada que justifique frases de este tipo. Por mucho que digan que la conciencia, nuestra conciencia puede cambiar la realidad, esto no es así. Lo que puede hacer un experimentador, un científico que investiga, es decidir qué tipo de configuración experimental va a utilizar en el laboratorio, pero eso no cambia la realidad. Eso no cambia en absoluto la realidad. Cualquier experimentador que hubiera decidido la misma configuración experimental hubiera obtenido los mismos resultados independientemente de sus deseos o independientemente de lo que ha desayunado esta mañana. Y por lo tanto este hombre merece, yo sinceramente creo que deberíamos empezar a verles con una fregona en la cabeza. Se lo digo, no puedo decirlo de otra manera más suave.
Yo, para acabar ya, acudan al consenso científico. El consenso científico no es un complot, es evidencia empírica. De hecho, todos los científicos, si descubrieran algo sorprendente, estarían encantadísimos porque serían famosos. Y la gente piensa que los científicos, los médicos, cuando hacen su trabajo, cuando se meten en el laboratorio, se meten en la consulta, están trabajando a favor de las farmacéuticas o a favor de un complot mundial. En realidad están trabajando desesperadamente por encontrar lo sorprendente, por encontrar algo que nadie antes haya visto nunca antes. Es ese su trabajo. Su trabajo es, en el fondo, es ese. Y son personas, muchas de ellas, como cualquier ser humano, tienen un ego que sería muy feliz si encontraran algo sorprendente y pudieran publicarlo y ganar la fama con ello. Si no lo hacen, es porque realmente no hay nada sorprendente que descubrir y se dedican a hacer una labor de hormiguitas por la cual deberíamos estar todos bastante agradecidos. Si les parece poco la evidencia empírica, ya sé que en este mundo de inmediatez, meterse a medir las cosas, meterse en un laboratorio a medir con paciencia durante años no tiene muy buena prensa, pero si les parece poca cosa, intenten hacer volar un avión con emociones. Intenten construir unas gafas como estas a base de emociones. Estas gafas se construyen siguiendo unas reglas, se llaman reglas de la óptica. Y esas mismas reglas que rigen en el mundo físico, rigen en nuestro mundo biológico. No somos diferentes, no hay una pared que nos separe. Antes de escribir poemas, debemos estudiar la gramática, las palabras del universo y cuáles son las leyes que rigen entre ellas. No quiero acabar esta charla sin antes mencionar a dos asociaciones muy importantes que trabajan para que los vendedores de stevia, de dulzuras varias y palabras diversas, trabajan para que no triunfen del todo. Es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas y es la Red UNE para la Prevención del Abuso de la Debilidad y contra la Deriva Sectaria. Por favor, si alguno de ustedes o alguien que pueda verme en el vídeo ha tenido la desgracia de que ustedes mismos o algún familiar, debido a que está pasando un mal trance con alguna enfermedad, ya sea diabetes o cualquier otra, ha tenido la desgracia de caer en manos de algún vendedor de stevia y ha visto que este familiar o él mismo pues, es atraído por toda esta parafernalia, pueden acudir a estas asociaciones y explicar su caso porque les van a informar mucho más extensamente de lo que yo he podido hacerlo esta noche. Muchas gracias por venir. Ahora, bueno, sí, ya me he pasado de tiempo. Sí, a ver, normalmente hay un turno de preguntas. Hoy no da tiempo, quizá para una pregunta, más que nada porque es que nos echan del sitio, o sea, no es porque... Lo siento mucho, yo estoy a disposición de todos ustedes. Mi correo es victorguisado@gmail.com. Si quieren hacer unas preguntas o que les amplíe alguno de los temas de los que he hablado aquí, no tendré ningún problema, escríbanme y yo les ampliaré o les resolveré, intentaré resolverle cualquier duda que tengan. Y si no, acudan al consenso científico o a estas asociaciones. Ahora, si alguien tiene una pregunta rápida, pues yo una, pero adelante. No es pregunta, es que, vale, combatir la pseudociencia, pero Sí. precisamente algunos científicos son los que fomentan la pseudociencia. Por ejemplo, en la universidad se hacen másteres de homeopatía. Y Sí. en las farmacéuticas hay un equipo de I+D, que se supone que son científicos, que son los que lanzan productos farmacéuticos de homeopatía. Este comentario lo agradezco mucho porque es cierto, es totalmente cierto, es un tema que no he hablado, pero es un tema que hay que hablar, hay que poner encima de la mesa. Fíjense que he hablado siempre no de acudan al médico, sino acudan al consenso científico. El consenso científico no está a favor de la homeopatía, pero es cierto que se hacen másteres
en algunas universidades, aunque también es cierto que ya poco a poco se están retirando. Hace poco se retiró uno que hacían aquí en la Universidad de Barcelona, y yo creo, mi opinión es que poco a poco se van a ir retirando, porque aunque se hagan en la universidad, lo cierto es que no hay ningún motivo para hacerlos en la universidad. Esto es una charla muy cortita, no tenemos tiempo para profundizar en ningún tema. Yo no tengo ningún problema, ya como digo, les he dado mi correo, cualquier duda que haya yo se la amplío con todo placer, o sea, no hay ningún problema. El consenso científico no apoya a la homeopatía, no puedo decirles otra cosa. No, ya, lo que pasa es que es extraño, ¿no? Que digas, bueno, no, sí, sí. pero son los mismos algunos científicos es cierto. que lo fomentan, ¿no? Dices, es bueno, cierto. Piensen que ha habido, o sea, la medicina moderna, el método científico moderno lleva 200 años resolviendo problemas. Tenemos las vacunas, tenemos el tema de la higiene. Louis Pasteur llevó toda una lucha adelante para convencer a los médicos y a toda la comunidad científica de que existían los microorganismos y que eran responsables de las enfermedades. Gracias a eso, pues gracias a esa lucha y que era cierto y que todos vieron, hubo un consenso en ver que sí que era cierto, pues hoy utilizamos habitualmente el jabón, utilizamos las vacunas, utilizamos medicinas que han sido fruto de un proceso de purificación y prueba en el laboratorio. Y gracias a eso pues hemos resuelto un montón de problemas y nos hemos quitado de encima auténticas maldiciones que eran para la humanidad. La poliomielitis. Mis padres, aquí presentes, cuando eran niños, veían a polio actuar sobre compañeros suyos de barrio. Era una maldición que caía como una losa sobre los seres humanos. Hoy en día eso es desconocido. La homeopatía no ha resuelto nada en 200 años de existencia. No ha resuelto nada. Todavía estamos esperando que pongan una sola prueba encima de la mesa, en la que podamos estar de acuerdo todos. No sé. Entonces, claro, es un tema que ya, bueno, estoy seguro que descubriremos cosas sorprendentes que todavía no conocemos, pero no será la homeopatía la que nos descubrirá, a juzgar por lo que ha pasado, ¿no? Hasta ahora. Y con esto finalizamos, pido un aplauso. Muchas gracias, José.